Le agradezco mucho a Juan Negri que nos esperó, pero este caso Loan obviamente que nos tiene conmovido a todos los correntinos en particular. Gracias, Juan, por hacernos el aguante allí. Gracias nuevamente. ¿Qué tal? Buen día. Bien, gracias. Politólogo, director de la carrera de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela. Juan, la verdad es que los momentos políticos que se vienen viviendo actualmente, ¿qué tipo de análisis realizás? Digo, desde la aprobación de la Ley Bases, esta nueva convocatoria por parte del Ejecutivo Nacional a un pacto, ya no es, sí es el pacto de mayo, pero para firmarse el 9 de julio. ¿Relanza el gobierno todo esto? ¿Cómo es? Sí, yo creo que la aprobación de la Ley Bases fortaleció al gobierno. No tenemos que perder de vista que estamos frente a un gobierno muy débil en lo legislativo, un gobierno que minimizó eso, que pensó que con su popularidad, con la elección de diciembre le alcanzaba, y rápidamente se encontró con muchas dificultades en el Congreso, que tuvo que aprender a subsanarlas, porque al principio, insisto, minimizó el Congreso, su debilidad legislativa, su falta de estructura en las provincias, se anotó un poroto con la Ley Base, que yo creo que es importante, y que ahora, bueno, empieza la segunda etapa, digamos, una segunda etapa, ¿no? Que es, bueno, cómo el gobierno no solo empieza a implementar, o debería empezar a implementar algunos cambios que traigan alguna prosperidad económica, la gente la está pasando mal, y cómo se acomoda el nuevo escenario político. Entonces yo diría, estamos en un momento de transición entre la etapa fundacional del gobierno y ahora una etapa de consolidación donde el gobierno tiene que mostrar resultados. Ahora, Juan, ¿qué te hace pensar o qué elementos hay para pensar que esto va a salir tan fácil en diputados, cuando la última vez que se reunió diputados, se reunió y sacó en un momento determinado el proyecto de en contra del gobierno respecto de la ley previsional? Un proyecto que lo llamativo es que en un momento dado en el recinto, no el gobierno, sino lo que podríamos denominar la oposición, tuvo hasta 2/3 partes en la Cámara por la ausencia de algunos dirigentes del PRO. ¿Qué nos lleva a pensar que esto va a ser prácticamente un mero trámite en diputados? No, un mero trámite no creo. Creo que eso que estás señalando muestra lo débil que es el gobierno. Es decir, insisto, porque me parece muy importante, algo que el gobierno al principio minimizaba, no le daba importancia al hecho de no tener legisladores en las cámaras. Yo no diría que vaya a ser un trámite parlamentario, pero a mí el elemento que me hace pensar que el gobierno puede tener éxito es que una versión anterior de este proyecto aprobó en diputados. Entonces, tenemos el antecedente de la primera discusión de esta segunda ley bases en diputados antes de que vaya al Senado, que bueno, consiguió el apoyo de la Cámara Baja, con lo cual yo tiendo a creer que muchos de esos diputados en principio estarían pensando, o sea, uno pensaría que son diputados con los que uno se puede volver a sentar para intentar aprobar este proyecto. Yo creo que el gobierno de vuelta sube un poco la apuesta, porque incluso ahora se habla de que van a insistir con la redacción original, lo cual además lleva a una discusión constitucional sobre si se puede o no, pero hace poco Martín Menem insistió con, por ejemplo, volver a incluir la privatización de aerolíneas, algo que había quedado afuera en el Senado. Pero bueno, yendo a tu pregunta, yo creo que hay por lo menos un par de elementos que pueden hacer pensar que el gobierno podría aprobar la ley. Vos marcaste bien lo de la privatización de aerolíneas, pero también en el medio tenemos ganancias e ingresos brutos, que el Senado prácticamente lo rechazó. Sí, es decir, bueno, ahí tenemos, hay varias maneras de mirarlo, desde una perspectiva meramente legislativa, es decir, ¿puede diputados volver a insistir con esos cambios? Yo creo que no, pero bueno, es decir, el gobierno está haciendo una interpretación constitucional un poco extraña, no solamente el gobierno, algunos sectores también del análisis jurídico, y después, bueno, lo que significa eso para el gobierno. Yo creo que, por supuesto, el gobierno tenía el oficialismo tenía un paquete bastante ambicioso, como es común, ¿no? En las discusiones parlamentarias tuvo que ceder, se dio esa parte fiscal que es muy importante para el gobierno. Habrá que ver cómo el gobierno se recompone de posiblemente el hecho de que no pueda aprobar eso. O sea, yo creo que la parte fiscal va a ser muy difícil que el gobierno la pueda aprobar. Habrá que ver cómo, insisto, el gobierno asimila esa parte. Yo creo que Argentina tiene una necesidad de una reforma fiscal en algún momento tributaria. El gobierno dice que la deja para más adelante, que en todo caso
la saca cuando gane las mayorías parlamentarias del año que viene. Bueno, todo eso habrá que verlo. ¿Observás un escenario que pueda ser tan conflictivo como ha sido la aprobación en la Cámara de Senadores? ¿Hablo conflictivo desde la calle? Yo creo que algo vamos a ver, sí, no sé si tanto, porque en general, por alguna razón, el Senado es un poco más visible, pero yo me imagino que vamos a volver a ver algún tipo de agitación social acá en Buenos Aires cuando ocurra eso. El gobierno se anticipó, yo creo que dio una señal muy fuerte de cómo se va a tomar este tipo de protestas, ¿no? Es decir, vimos hace 10 días cuando ocurrió lo del Senado, la parte represiva del gobierno estuvo a la orden del día, hubo una discusión sobre los cargos que se le imputaron a los detenidos. Me parece que el gobierno anticipa ese problema de agitación social, de protesta, y actúa en consecuencia. Pero yo creo que sí, que vamos a ver algo de eso. A ver, en medio de todo esto se está produciendo un recambio en el PRO, y no fue un dato menor lo que ocurrió en el día de ayer, cuando Patricia Bullrich desplaza al segundo, que casualmente es de Cristian Ritondo, un ala no tan cercana a Bullrich, más cercana a Macri. ¿Esto también preanuncia algún tipo de cisma que puede llegar a tener sus coletazos en el Congreso? Definitivamente yo creo que el PRO está en una fase crítica, casi diría terminal, pero bueno, tal vez es demasiado anticiparme tanto. El PRO está en una situación muy complicada, que es, por un lado, mantener un perfil de un partido propio, y a la vez el hecho de que se siente cómodo con alguna de las reformas que impulsa el gobierno, y a la vez prefiere eso a que vuelva el kirchnerismo, ¿no? Eso creo que es el caso de Macri, también incluso es muy evidente. Y la disputa Bullrich-Macri, que lo ilustra muy bien. Bullrich hoy en día es la primera oficialista, parece la mejor alumna, ¿no? Es decir, completamente alineada, bueno, de hecho es ministra, ¿no? Completamente alineada al gobierno nacional, y Macri en una situación complicada en la que insiste, por ejemplo, lo hizo vía redes sociales, insiste para que sus diputados aprueben la ley, pero a la vez intenta mantener el perfil propio de un partido que es el que creó él. Entonces está en una posición muy complicada. Yo creo que el PRO va hacia una fractura. Me parece que hay sectores del PRO que se van a mileizar, pongámoslo así, es decir, van a ser absorbidos por la Libertad Avanza, sobre todo si a Libertad Avanza le va bien. Es decir, si lo que queda acá, este año y medio, hasta las elecciones de medio término, el gobierno sostiene ciertos niveles de popularidad razonables y empieza a haber algún tipo de retorno económico, y se perfila como exitoso en las elecciones del año que viene, yo creo que eso va a pasar. Va a haber un sector que va a quedar mileizado, y un sector más residual que, bueno, va a intentar mantener esa tercera línea, que de hecho al radicalismo también le está costando mucho, pero yo creo que al PRO peor, ¿no? Es decir, esa tensión lo afecta mucho más. Juan, te agradezco mucho estos minutos, gracias, has sido muy amable con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Igualmente, Juan Negri, un analista y politólogo a nivel nacional, analizando sobre este contexto